Yo soy Eva Lidia Prieto Valencia del programa El Placer de Leer. ¿Cómo están ustedes? Vamos a continuar viendo este libro donde estamos viendo tips y cosas maravillosas de cómo poner límites a los niños sin dañarlos, de María Angélica Verduzco Álvarez y Casa y Esther Burrow Tours. Entonces, bueno, nos hemos visto ya una parte. Muy buenas tardes tengan todos, muchísimas gracias por estar aquí, por estar escuchando y ojalá y estén acercándose a esos textos que les estamos compartiendo para poder aprender, para poder nutrirnos mucho más. Rafael Lima, nuestro productor amigo, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí más o menos puse para que podamos tener una guía. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos anteriormente para que podamos ver. Dice, del placer de leer, cómo poner límites a los niños sin dañarlos, que ese es el libro que estamos atendiendo el día de hoy. Primero era identificar a los educadores, y recuerdan bien que estábamos viendo saber qué tipo de educadores somos los que estamos a cargo de esos pequeños, si somos personas muy estrictas, si somos personas muy condescendientes y de repente tenemos algunos problemas ahí en donde tenemos que estar buscando precisamente información en acorde primeramente de cómo son, que identificar la personalidad de los educadores. Posteriormente vamos a identificar también a la personalidad del niño. Si recordamos, estábamos viendo que los niños pues también igual tienen sus características especiales y hay niños que son mucho más introvertidos, son mucho más tranquilos, a diferencia de otros que son más extrovertidos, y podemos identificar la personalidad del niño. Posteriormente vamos a crear el ambiente que decíamos antes de que llegue el niño, cuando es posible, cuando estamos programando la llegada de un nuevo ser a nuestra familia. Bueno, vamos a crear el ambiente adecuado para su mejor desenvolvimiento, pero que también estábamos mencionando que no nada más se refería al ambiente físico, sino también a crear muchísima armonía para que se sienta, lo perciba toda esa energía positiva, sepa y pueda disfrutar de la alegría que nos causa su llegada. Y entonces, bueno, eso es estar creando todo el ambiente. Posteriormente vamos a crear hábitos. Bueno, esos hábitos, bien mencionábamos que tenemos que comenzar manejando los adultos o los educadores, porque la manera más fácil de poder enseñar a los niños es a través del ejemplo. Entonces, esos hábitos que nosotros queremos que los pequeños aprendan, pues tenemos que estarlos practicando nosotros. Estos hábitos van muy en acorde en la forma de ser, de pensar, en la educación que cada quien tiene, y que están respaldados por los valores que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, ¿sabes qué? Yo acostumbro a levantarme temprano y quiero que inmediatamente que se levante, pues bueno, comiencen sus actividades después de crear o de hacer una oración o de hacer una meditación. Entonces, todo eso tenemos que irlo practicando nosotros para que cuando ya llegue el nuevo ser, aun cuando esté muy pequeño, si lo estamos realizando, poco a poco él se va familiarizando, y conforme va su desarrollo, todo eso va sirviendo. Entonces, estos hábitos tenemos que crearlos, tenemos que estar en comunicación completa de los dos padres. Cuando el educador o el que se va a hacer responsable o nos va a apoyar también algún familiar, bueno, estemos en armonía, estemos de acuerdo en lo que se le va a enseñar a ese pequeño, y conforme vayamos teniendo resultados, decíamos que teníamos que estar revisando esos resultados para ver qué es lo que continuamos aplicando y qué es lo que vamos modificando en acorde a la edad, a la etapa en la que está creciendo también el pequeño y los resultados que vamos teniendo. Entonces se tiene que estar reevaluando lo que a un principio se impuso y que estemos totalmente de acuerdo con los educadores, con todos los educadores, lo que se le va a enseñar al niño. Crear hábitos, enseñar habilidades. Bueno, pues esto es también parte
parte de lo mismo, qué es lo que le vamos a enseñar. Ya una vez que estemos de acuerdo en los hábitos, todo eso que vamos a fomentar en el niño, bueno, pues ahora también ver qué habilidades son las que le vamos a ayudar o le vamos a enseñar. Y esto, bueno, comenzamos bien, vamos a estar reiterando constantemente que es desde el ejemplo, porque además se nos va a facilitar a nosotros, el hecho de que nosotros lo estemos realizando, se nos facilita ya una vez estarlo enseñando, y para el pequeño va a ser mucho más fácil aprenderlo. Y luego es la aplicación de consecuencias. Bueno, vamos a ver en este aspecto, ya es donde vamos a arrancar con este programa precisamente, ver lo que son los hábitos y las consecuencias de los actos, cómo los vamos a enseñar, porque lo entendemos, sí, pero hay que saber cómo lo vamos a aplicar y tener en mente específicamente que es muy diferente una consecuencia a un castigo. Vamos a comenzar con los hábitos. Un hábito es una acción que hacemos por costumbre y es el resultado del aprendizaje a la práctica. Constantemente formamos hábitos, ya sean positivos o negativos. Para hacerlo tenemos que estar constantemente repitiéndolo una y otra vez, la misma actividad con los niños hasta que esa conducta forme parte de su rutina diaria. Aquí vamos a integrar un dato importante. Hemos mencionado que científicamente está comprobado que después de 21 días se está realizando una actividad que estamos integrando a nuestra vida diaria, lo convertimos en un hábito. Debe de ser constante, repetido e ininterrumpidamente, ¿verdad? Van a ser 21 días de forma constante. Vimos en el vendedor más grande del mundo que decía que él lo manejaba cada 30 días. 30 días para crearse un hábito. Bueno, pues esa es una conducta. Los hábitos son conductas que tenemos constantemente y que el hecho de estarlas repitiendo pues nos lleva precisamente a hacerlo parte de nosotros. Y esas son las actividades que vamos a estar fomentando en los niños. Por eso les decía, los educadores primero tenemos que prepararnos, tenemos que aplicarlo, tenemos que estarlo haciendo, y aunque a un principio nos cuesta un poquito de trabajo, pero lo podemos lograr y va a ser mucho más sencillo poderlo estar enseñando al pequeño. Bueno, pues esa es una parte. Continuamos. Esta es una gran parte de la labor de la educación, el trabajo que invertimos en establecer costumbres positivas en los primeros años de vida resulta en menor esfuerzo para hacer las tareas cotidianas y una mejor estructura en la vida diaria del niño. Si tiene los hábitos básicos, podrá invertir más energía en actividades creativas de aprendizaje y juego. Bueno, esto es lo que nos están recomendando, ¿verdad? Aquí en el libro de cómo poner límite a los niños sin dañarlos, de María Angélica Verduzco Álvarez y Casa y Esther Murrow. Entonces, bueno, estamos viendo esta parte de crear esos hábitos y que nosotros los hagamos para nosotros mismos. ¿Cómo podemos establecer hábitos? Podemos tener claro el hábito que deseamos instituir, evaluar es el momento adecuado en el desarrollo del niño. Sí, o sea, estos hábitos hay una tabla aquí en donde les estaba mostrando en la ocasión pasada que este libro es práctico también, donde vienen algunos ejercicios para que nos quede mucho más claro. Una parte es la que yo les comparto a ustedes y otra la que viene conjuntamente con los ejercicios para que lo estemos haciendo, para que estemos identificando qué tipo de padres somos, qué tipo de carácter tiene el niño y que podamos ir implementando algunos hábitos que no sabemos cómo. Bueno, pues aquí viene cómo lo vamos a llevar. Definir una estrategia para lograr lo que deseamos, implementar la estrategia siendo constantes y teniendo en cuenta la necesidad del niño. Necesitamos tener paciencia para que en ocasiones la adquisición de hábitos lleva tiempo y un gran esfuerzo. Si no somos constantes no lo lograremos. Lo que decíamos, tiene que ser de forma ininterrumpida, o sea, estarlo haciendo constantemente. Mientras más pequeños son los niños es más fácil establecer los hábitos que nosotros queremos. Y bueno, ¿cuáles son estos hábitos? Incluso comenzamos, es desde la comida, es una de las preocupaciones que constantemente los padres llegamos a tener en saber si nuestros hijos están o no están bien nutridos, a través de saber si lo que están comiendo es suficiente para su desarrollo en acorde a la etapa en la que
en la que está viviendo. Entonces, por eso sí es importante que nos estemos buscando esas herramientas, porque anteriormente teníamos el mal hábito de que empezábamos a darle probaditas a los bebés y les dábamos probaditas de todo, ¿verdad? De todo lo que incluso muchas veces estábamos nosotros comiendo desde sus primeros meses de edad, y esto les ocasionaba muchas de las ocasiones malestares estomacales, porque no nos dábamos cuenta que había algunos alimentos que desde luego su estómago todavía no estaba para soportarlo, y nosotros pues a razón de que fuera probando distintos sabores, se los empezábamos a dar. Y es importante que descubramos, que nos acerquemos a esa tabla para ver la forma más adecuada para que se vaya fortaleciendo su estómago poco a poco y sean los elementos, los nutrientes suficientes que el niño necesita después de la lactancia, que esto es aproximadamente hasta los 5 meses, es donde se le empiezan a dar pequeñas cantidades, pero llevan un orden de esos vegetales que son exclusivamente hervidos, y se les va dando uno por semana para que poco a poco el estómago se vaya fortaleciendo. Entonces nosotros éramos de dale la probadita de esto, dale la probadita del otro, y ya como adultos llegan a tener muchos problemas estomacales porque no tuvimos en ese momento esa información, y esta es una muy buena herramienta para estar descubriendo qué tipo de comida debemos de estar dando, y los horarios. Fíjense que los horarios también es bien importante en qué horarios se los estamos dando, porque eso es también crear parte de ese hábito que se va adquiriendo de orden, de disciplina, incluso hasta para su propio organismo. Las comidas deben de ser simples y permitir elección dentro de un balance. Bueno, una vez que ya pasamos esa etapa donde ya le ayudamos a fortalecer el estómago y que lo vaya asimilando poco a poco, y cuando ya están tomando ya mayor diversidad de toda la gama de alimentos que tenemos, bueno, dice, darles las opciones de que sea variado, de que tenga un balance y que sea aprovechado en acorde a la edad que tiene el pequeño. Los hábitos de sueño, los horarios de comida, vamos a crear un hábito de tener un horario, una disciplina, y eso ya lo habíamos comentado anteriormente, y lo reiteramos aquí, lo está reiterando aquí la autora diciendo, ¿sabes qué? Hay que tener una disciplina con los alimentos que se le están dando, y también con el hábito del sueño, de respetar el tiempo que debe de dormirse, y incluso da algunos tips. Dice, ¿sabes qué? Cuando ya es hora de dormir, sobre todo en la noche, aun cuando nuestro organismo, el organismo de todas las personas, reacciona ante la escasez de la luz y empieza a crear esa somnolencia, que esto ya es parte de la misma naturaleza que nos prodiga. Bueno, también hacer algún tipo de actividades antes de llegar a ese momento, para que poco a poco se vaya habituando que durante la noche, bueno, sea el tiempo que duermen más. Aun cuando son pequeños, durante la noche se van acostumbrando que es el tiempo que duermen más, y es más provechoso para su organismo. Ver el horario en acorde a la edad. Entonces ese ritual que se hace de que, bueno, sabes que antes de dormir te pones la pijama, tomas tu merienda, una merienda ligera, a lo mejor te llevo a la cama, te cuento un cuento, o alguna actividad que acostumbren o que quieran a implementar en el bebé al saber que ya es hora de dormir, hasta llegar el momento de apagar la luz y saber que ya es hora de dormir. Los factores ambientales pueden afectar la hora de dormir. La luz en los ciclos de sueño está determinado por la luz. Entre menos iluminación hay a la hora de acostarse, pues va a ser mucho mejor. El ruido. Hay lugares donde nosotros estamos, que hay muchísimo ruido, que a veces está la habitación del pequeño hacia la calle, que los lugares donde es muy cálido, hace mucho calor. Entonces todos esos factores van a influir, y nosotros los vamos a adecuar. ¿De qué manera, no? Al final se tiene que adaptar, o se tiene que acostumbrar también al lugar donde estamos viviendo. Y nosotros vamos a aportar una parte también de eso, buscando la manera de que si estamos en un lugar a lo mejor muy cálido, pues se me ocurre pensar que se puedan bañar
antes de dormir, entonces sería un efecto de saber que una vez que se meten al baño, que están bastante frescos, puedan soportar el clima del lugar donde estamos, que es bastante cálido, ¿no? Puede ser una opción, y eso es parte de los hábitos. Por eso es que va a variar de un niño a otro, y es importante que cada uno pues vaya adecuando en acorde al lugar donde está. Compartan esa información que es valiosa, que es interesante, que nos sirve a muchos, y esa es una forma de participar. Dejen aquí sus mensajes también, su experiencia que han vivido. Vamos a un pequeño corte, pero no vamos a tardar absolutamente nada, y seguimos viendo los límites, cómo poner límites a tus niños sin dañarlos. Gracias. Continuamos aquí en su programa El Placer de Leer. Y bueno, estamos viendo cómo crear hábitos en los niños sin dañarlos, en tus niños sin dañarlos. Estábamos viendo precisamente eso de crear hábitos y los factores que afectan, y que nosotros vamos buscando algunas alternativas de solución para mejorarlos. Estamos en control de esfínteres. Bueno, esto es, recuerden que a partir de los primeros meses de edad, poco a poco lo vamos adaptando a todas las actividades que viene haciendo, y esta es una muy buena herramienta para ver, adecuar en cada etapa cómo podemos ayudarlos a mejorar, a dominar todos esos hábitos que pretendemos enseñarles. Y en el control de esfínteres luego a veces es una batalla campal, porque tenemos que estar esperando a que tengan ellos la suficiente madurez para reconocer la sensación de que quieren orinar y que tengan la retención. O sea, ese es el control de los esfínteres, y que nos puedan avisar para que los llevemos al baño. Bueno, es una atención que requieren los niños, y que es muy importante pues que tengamos las herramientas para poderles enseñar, porque en verdad luego es una batalla campal la que se lleva el educador, con quien se queden, ya sea que los llevemos en una guardería, pues ellos ya tienen sus lineamientos en horarios, y eso nos ayuda bastante. Pero cuando una tercera persona nos apoya en la educación, bueno, pues ellos son los que toman este tipo de actividad, y necesitamos estarles informando cómo deben de manejar ese control, cómo deben de ayudarse para que el pequeño lo pueda aprender. El control de la emisión de la orina, porque recuerden que al tener el pañal, bueno, pues durante la noche, a un principio no tienen esa retención y lo van ganando poco a poco. El control intestinal, ideas equivocadas sobre el control de esfínteres. Si empiezo pronto a enseñar a controlar, lo va a controlar más rápido. Como mencionamos, el control de esfínteres sigue un proceso de maduración. Si el niño no lo ha alcanzado, no lo podrá lograr. El empezar antes solamente desespera a los adultos, porque el entrenamiento dura más tiempo, y el pequeño también se ve sometido a presiones inadecuadas. Sí, les digo anteriormente, de verdad, cómo nos hacían falta este tipo de herramientas a nosotros, que por ignorancia no nos acercábamos a ellos, y bueno, pues lo hacíamos un tanto como por instinto, comenzarles a enseñar, y muchas veces creo que nos excedíamos. Y lo digo porque yo lo llegué a practicar inadecuadamente, el de estarles enseñando de una forma prematura, y eso pues nada más causa frustración, tanto en el educador, en el adulto que está tratando de enseñarles antes del el tiempo suficiente para que el niño tenga la madurez, y para uno la frustración de estar dedicando ese tiempo innecesario, inadecuado, porque no se avanza absolutamente para nada. Entonces hay frustración por parte de las dos partes, del educador y de la persona que está enseñando. Dice, lo que te puede ayudar es empezar el entrenamiento de control de esfínteres en vacaciones. Bueno, ya cuando los niños ya están
dijéramos que ya comienzan a caminar, porque pues este control, cuando empezamos a enseñarles, es cuando ya balbucean algunas palabras y empiezan a comunicarse, que nos comunicamos de alguna manera para tanto darles a entender la forma correcta, y que, como les repito otra vez, todo lo que manejemos a través de juegos, fíjense que es mucho más fácil para que lo aprenda el niño, es más divertido, es menos tenso, y como para nosotros menos frustrante, porque cuando ellos sienten algo así que no les agrada, inmediatamente viene el rechazo y es mucho más difícil llevarlo a cabo. El hábito de la limpieza. Bueno, estos hábitos de mantener en orden el lugar donde se encuentran, como la limpieza de su persona, mantenerse en buenas condiciones, pues en un tan pequeño, a veces que no es tan fácil. Aquí ya este tipo de hábitos, además de que nosotros, cuando dependen totalmente de nosotros, pues los mantiene uno con cierto orden y disciplina de limpieza, pues bueno, ya después cuando van comprendiendo poco a poco, pues es de alguna manera crearles ese hábito de mantenerse, independientemente de que jueguen, que se arrastren y demás. Bueno, ya una vez que ha pasado el juego, una vez que ha terminado, vamos a poner las cosas en orden, y después de poner las cosas en orden, vamos a asearnos, vamos a ponernos ya limpios, ¿no? Pero les digo, todo esto lo podemos manejar a través del juego. Esto es lo que no viene en este libro, esa parte, pero es parte de lo que a mí en la práctica me llevó a mejores resultados, cuando buscaba la manera de hacerlo más divertido, a través de juegos. Yo lo viví como niña lo llevé a cabo, y les comentaba por ahí la anécdota donde jugaba con mis hermanas mayores, y dentro del juego nos divertíamos y estábamos haciendo esas actividades. Y ya posteriormente, cuando a mí me toca tener la responsabilidad, cuando llegué a aplicar esa forma de llevar a cabo todos estos hábitos y todo lo que quería yo enseñarles, me dio un mejor resultado, y por eso es que se los comparto. Enseñar habilidades, que era lo que estaba diciendo, aplicación de habilidades. Enseñar las habilidades los niños a los niños se les debe de enseñar todo. Una parte del aprendizaje lo hacen por imitación, pero también nos tenemos que instruir en lo que deseamos que aprendan. Muchas veces nos desesperamos porque pensamos que ya deberían saber lo que deseamos que hagan, y cómo lo deben de hacer, como si supieran o adivinaran qué es lo que queremos. Por ejemplo, aquí hay algo bien valioso, y en el libro No Trabajo, Soy Ama de Casa precisamente se menciona eso. Cuando les estamos enseñando y que vean esas habilidades, y por ejemplo que les decimos que barran, ¿no? Que barran su habitación o alguna parte, y que no saben cómo hacerlo, nosotros lo damos por hecho. O sea, el adulto, el educador, da por hecho que debe de saber cómo barrer, y lo damos por hecho, pero no les enseñamos cómo. Y nos desesperamos cuando lo hacen mal o cuando se tardan mucho. ¿Y qué es lo que hace el adulto? Va y dice, ay no, lo hago yo más rápido, y no les damos ese tiempo, y no apreciamos tampoco el esfuerzo que están haciendo. Y esto lo que hace, bueno, pues entonces como tú lo haces más rápido, como tú lo haces mejor, pues entonces yo ya no lo hago, ¿no? Entonces debemos de esperar, agradecer que hagan el esfuerzo. Si no lo están haciendo adecuadamente, tenemos que enseñarles, y de verdad se necesita a veces mucha paciencia. Aun cuando tenemos muchísimas actividades los adultos, necesitamos mucha paciencia para estarles enseñando cómo hacerlo. Y entonces, ya una vez que les hayamos enseñado cómo hacerlo más fácil, cómo lo queremos también, porque de repente también es frustrante de saber cómo hacerlo. Tenemos que dedicarles tiempo. Es una de las recomendaciones que tiene aquí precisamente, que dice dedicar tiempo. Si alcanzan a ver, dice dedicar tiempo. Dedicar tiempo a tener esa paciencia de que se va a tardar más, de que no va a tener nuestra habilidad, obviamente. Y para cualquier actividad que haga de la casa, desde tender su cama, que es uno de los primeros hábitos muy saludables
que podemos mostrarles, enseñarles que aun cuando la cama no sea tan fácil para un pequeño tenderla, pues que haga su esfuerzo y que lo haga poco a poco, enseñarles que con la práctica, pues desde luego va a ganar la habilidad de hacerlo. Ser muy claro y específico lo que queremos que logre y en lo que le pedimos. Ay, sí, es que de repente dentro de nuestras actividades, es que esto es algo que hacemos todos y damos por hecho que el niño nos entiende perfectamente bien lo que le estamos diciendo, lo que le estamos pidiendo. Lo damos por hecho y no sabemos si verdaderamente comprendí. Yo creo que este tipo de situaciones no solamente es con los niños, a veces con nuestros equipos de trabajo, damos por hecho que ellos, o que la gente entiende cómo queremos las cosas y al final resulta que no era así, que tenemos que explicarlo, que tenemos que detallarlo, que tenemos que ejemplificarlo, o sea, buscar las maneras de cómo darles a entender cómo es que deseamos que se hagan las cosas. Pues bueno, con los niños todavía es más, buscar las alternativas, ayudarle a perseverar, lo que les decía, bueno, a lo mejor de momento no les queda tan bien, pero tenemos que darles, motivarlos, que efectivamente con la práctica lo van a hacer mejor, tener paciencia, que eso es lo que generalmente los adultos en su gran mayoría no tenemos, motivarlos a que realmente lo que están haciendo lo están haciendo bien. Fíjense que aquí les voy a comentar algo que pasó, eso fue una realidad, ahorita que dice aquí de motivar, en que una mamá con su niña pequeña que la llevaba a la escuela, que empezaba a hacer sus primeras tareas o sus primeras planas, la mamá en lugar de sacar el clásico rojo que hacemos todo el mundo, sacar el rojo y tachar lo que está mal, lo que la mamá hizo es sacar un color, una pluma o un color verde, y empezó a encerrarle en un círculo pues las letras o los dibujos o del ejercicio que había hecho de toda la plana, le empezó a encerrar en un círculo con color verde lo que estaba mucho mejor. ¿Se dan cuenta? La plana era la misma, ¿sí? La misma que muchos niños han hecho, ¿no? Pero la mamá, en lugar de tachar los que estaban mal hechos, ella empezó a enzarzar los que estaban bien hechos con un color verde. Esto motivaba más a la niña a tratar de hacerlo nuevamente, pero imitando esos que le habían cerrado en círculo. Esta es una forma de motivar a que lo hagan mejor, de aplaudirle lo que están haciendo y que se den cuenta que si hicieron lo que hicieron mucho mejor a comparación de lo que no está tan bien, que sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces a mí me pareció muy bueno, muy acertado, y decir realmente en los niveles escolares los educadores, los maestros, maestras deberían de adoptar esta forma, ¿no? Lejos de tachonear, lejos de marcar con rojo, porque yo lo hacía como mamá, sacaba mi color rojo y empezaba a corregir la ortografía y la redacción. Obviamente pues en ese tiempo ya están un poco más grandes mis hijas, pero de más pequeños a mí me pareció tan bueno, tan acertado, que se agradece ese tipo de tips, y decir, bueno, si ustedes tienen niños pequeños y van a apoyarles con la tarea y están viendo que no lo están haciendo tan bien, pero hay algunos que están haciendo mejor, bueno, pues utilizar un color verde para encerrarles en un círculo los que les quedaron mejor, para que ellos traten de imitar y no se sientan descalificados. Aquí también dice evitar la crítica. Bueno, yo creo que cuando nos tachan así con rojo, a cualquier persona, ¿no? Si yo doy una nota, un escrito y me lo tachan con rojo, duele. Pues imagínense a un niño que muchas veces no alcanza a procesar y lo siente más como una agresión. Es un muy buen tip, se los comparto. Dice, evitar el enojo. Bueno, cuando a veces tenemos el carácter
tan disparejo, tan explosivo, tan desesperante o desquiciante como lo soy yo presente, que, no sé, a lo mejor en determinado momento cuando les enseñaba yo algo y se lo repetía una vez, se lo repetía otra vez y seguían insistiendo en hacerlo de una forma diferente, pues sí, llegaba a estallar y me enojaba, me desesperaba, porque tenía muchísimas actividades. Ya les he comentado en otro momento que después de que yo tuve a mis primeras hijas, bueno, yo seguí estudiando, estando embarazada de la tercera, y después era la escuela, que seguía yo estudiando hasta la universidad, era la escuela, el trabajo, porque entré a trabajar para empezar a desarrollar todas esas habilidades en acorde a la carrera que había estudiado, y además la casa. Entonces imagínense que andaba a veces yo como chinampina, pues corriendo, pues era todavía más, con más facilidad me irritaba porque estaban más recortados mis tiempos para hacerlas, pero no existe ningún pretexto ni mucho menos es justificable, porque al final pues los niños necesitan su tiempo para desenvolverse. Y en este aspecto, cuando yo sé que muchísimas mamás que me están escuchando, que precisamente realizan varias actividades, que busquen ayuda para delegar parte de esas actividades, porque es muy desgastante, es frustrante también para uno cuando, como bien dice el dicho, al que 2 amos sirve, con alguno queda mal. Imagínense tener 3 amos o 4 amos, pues olvídese, es no poder desarrollar ninguna de las actividades, y es frustrante al final que no estemos logrando objetivos porque no estamos delegando parte de esa responsabilidad, y que nos puedan apoyar dentro de esas actividades que estamos haciendo. Y bueno, y es aprender de la experiencia, lo que les decía, ya una vez que les enseñamos que, bueno, vemos todo lo que nos está resultando, cómo nos está resultando. A lo mejor yo les estoy diciendo implementen mucho el juego, y en nuestros niños lo toman demasiado en juego y dejan de realizarlo, o no notan que hay cierta autoridad, que hay ciertos límites y no nos hacen caso. Bueno, pues aquí es donde vamos a ver, en acorde a la personalidad del niño, también en combinación con la personalidad del educador, vamos a ver si esto nos funciona, y si no, pues vamos a ir cambiando las estrategias. Vamos a un pequeño corte, no vamos a tardar nada, y continuamos aquí viendo cómo poner límites a tus niñas sin dañarlas. Gracias. Gracias por continuar aquí en su programa El Placer de Leer. Bueno, pues vamos a continuar viendo qué son los límites. Son como un muro o una barrera entre la cual el niño se tiene que detener, que le indica hasta dónde puede llegar. Es una forma de decirle hasta aquí. Como dijimos al principio, los niños sin límites retan y retan hasta que les ponemos un alto, porque eso es lo que buscan. Bueno, ya habíamos platicado acerca de esto, de que siempre nos están tomando a nosotros, ¿verdad? Nos están viendo hasta dónde podemos ceder. En este aspecto quiero comentarles pues también parte de esa experiencia por la que yo viví, para que sea más comprensible esto que dice, los niños retan y retan hasta ver hasta dónde pueden llegar. Yo recuerdo en algún momento que una de mis hijas le decía, no puedes salir en este momento. Y entonces se paraba y daba así un pequeño pasito hacia la puerta, pero observándome, ¿no? Ese es el reto. Y daba otro pasito, y iba otro pasito, y me seguía midiendo para ver en qué momento pues reaccionaba a decirle no y a ponerle un estate quieto. Bueno, pues esa es una forma de estarlo retando a uno, porque así paso a pasito quería llegar a la puerta y salirse cuando yo le había dicho que no podía hacerlo. Para que sea más comprensible, qué es lo que a sus niños les hacen a ustedes cuando los están retando precisamente a esa indicación que ustedes le dieron. Dice, ¿cómo deben de ser los límites? En los límites importa más la consistencia que la intensidad o la fuerza con la que lo ponemos. Muchas veces confundimos poner límites con gritar o enojarse, con mal genio. Establecerlo significa decir hasta dónde va a llegar el niño, pero hay que señalarles muchas veces
que pues que lo tienen que aprender y que en ocasiones incluso debemos poner una consecuencia si no lo respetan. No es raro que los padres digamos, ya se lo he repetido muchas veces, pero no me hace caso. Habrá que preguntar si el límite que queremos poner es importante, ha sido claro, consistente y hemos puesto consecuencia de cuando no se ha cumplido. Muy probablemente nos encontramos con que la respuesta es negativa. O sea, quiere decir que ponemos un límite, pero no ponemos una consecuencia de cuando no se lleva a cabo. Y vamos a ver un poquito más, más adelante lo que es una consecuencia a un castigo, que son cosas totalmente, pues son diferentes y debemos de saberlo. Dice, poner límites es un trabajo constante. O sea, decir esto no se va a hacer, por ejemplo, decir no vas a salir antes de que termines tus tareas, o desde que están muy pequeños, que les asignamos una área donde van a poder desenvolverse y sabes que no salgas de esa área, puedes jugar con esos objetos o con esos juguetes que te estoy acercando, no puedes tomar los otros objetos que están en tu entorno, en fin. Deben ir cambiando de acuerdo con la edad del niño, que es lo que estamos diciendo. Si es un niño muy pequeño, le decimos a lo mejor no sales de esta área por tu seguridad, ahí puedes jugar, ahí puedes utilizar esos instrumentos que te damos, a diferencia de cuando ya los niños son un poquito más grandes y que ya caminan y que a lo mejor les decimos, ¿sabes qué? No puedes salir a jugar con otros niños si no has terminado tus labores o tus tareas, etcétera. ¿Sí? Entonces va a ir de acuerdo a la edad que cada pequeño tiene. Se debe de jerarquizar su importancia. La importancia la definen los objetos de la educación y la etapa de desarrollo, aunque la forma de reforzarlos cambia con la edad del niño. Bueno, pues aquí vamos a poner este tipo de límites que nosotros estamos poniendo, tenemos que fundamentarlos. No tienen que ser solemnes, debemos ponerlos por anticipado. O sea, no podemos castigar a un niño por decir, es que te saliste sin permiso cuando nosotros no hemos puesto el límite. ¿Sí me explico? Dice, acciones que realizamos que parecen límites pero no lo son. Con mucha frecuencia se dice a los padres, lo que este niño necesita son límites. A lo que responden, pero si yo se los pongo. Como mencionamos, los límites deben de tener algunas características específicas y con frecuencia lo hacemos al gritar para llamar la atención, amenazar. No son sino acciones que parecen serlo. Sí, o sea, muchas de las ocasiones por falta del conocimiento que tenemos, y de ahí la importancia de la lectura, de ahí estar buscando constantemente este tipo de información, es precisamente para fundamentarlo, para saber el orden, para saber cómo podemos guiarnos en acorde precisamente de todos los aspectos que estamos viendo, de identificar qué tipo de educadores somos, qué tipo de niño tenemos, con qué características, y entonces de ahí nos vamos llenando de herramientas para poderlos guiar adecuadamente y no vayamos a infringir o no caigamos en este tipo de errores donde ya nos explotamos por toda la presión o toda la tensión que tenemos de todas las actividades que los educadores responsables tienen, y que ya llega un momento en que queremos ya que hagan las cosas bien cuando no lo hemos fomentado desde un principio y con guía. Entonces es donde vienen las reacciones a atemorizar y a gritar y a exasperarnos, y eso realmente causa únicamente frustraciones, causa molestia, causa desgaste y no llegamos a ningún lado. Incluso menciona aquí que ese tipo de actos nos lleva a culpabilizar al niño de que las cosas no se estén haciendo sin que él tenga las herramientas necesarias para poderlo llevar a cabo adecuadamente, en armonía. Los llegamos a avergonzar por esas reacciones que tenemos en el momento, que ya nos exasperan. Viene una actitud de rechazo porque no está haciendo lo que debería de hacer cuando nosotros mismos no se los estamos enseñando. Entonces es importante que tengamos las bases,
que los podamos guiar, que los podamos orientar adecuadamente, con armonía, con amor, con respeto, y estar constantemente. Tenemos que dedicarles tiempo. Es una de las cuestiones que no podemos desistir, de las que no podemos rechazar y decir simple y sencillamente porque ya es nuestro hijo, nuestra hija, y ya la tenemos y ya no hay soluciones. Sí hay soluciones, hay muchas alternativas. Aquí hablamos de preparar todo un ambiente a su llegada, y si ya los tenemos en este momento, pues es buscar las herramientas para ir guiando esa parte que nos falta y que está llevando a la mejor a los niños a tener esos berrinches que se dan con mucha frecuencia, a estar haciendo conductas inadecuadas o que no van con lo que nosotros quisiéramos que ellos aprendieran. Entonces, de nada sirve, y aquí menciona que los discursos y todo lo que podamos estarles comentando, si no tomamos acción, no respetamos las reglas, y eso es lo que hay que inculcarles, que tenemos un lineamiento, tenemos una disciplina, y eso es lo que nos va a llevar al éxito, tanto de su aprendizaje, su desarrollo armonioso, como a nosotros como educadores, pues llevarnos al éxito, porque los logros de ellos pues son los aciertos de los educadores. Se da mucho que en algunas ocasiones pues se busca estarlos premiando cuando hacen las cosas adecuadamente o que nos gustan o que quisiéramos, pero muchas de las ocasiones caemos en excesos, ya sea en excesos de premios o ya sea en excesos de castigos. Decíamos, poner los límites no es lo mismo hablar y decir de una consecuencia según tus actos a decir un castigo directamente. Un castigo es cuando se le dice, si no haces lo que tienes que hacer, si estás infringiendo en esa regla, bueno, como castigo va a ser algo que a ti te duele, ya sea quitarles a algún juguete que es su preferido, quitarles la televisión, quitarles algún entretenimiento, o que no tengan algún objeto que quisieran, algún juguete, etcétera. O cuando nos vamos a que les dan demasiados premios, por todo lo que hacen premio, y entonces el niño se condiciona a estar actuando en acorde a estar recibiendo premios con esa constancia. Entonces hay que poner los límites, y para eso se necesita una actitud de aceptación, afecto y respeto hacia el niño, y mayor jerarquía, más conocimiento, mayor fuerza de carácter, más seguridad y más madurez. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Pues precisamente leyendo, buscando estas alternativas que nos van a beneficiar para poder orientarlos y darles las herramientas necesarias para ello. Entonces, estamos viendo esto. Muchísimas gracias a todos los que mandan mensajes, a los que nos están compartiendo, para que más personas puedan escuchar esta información, para que busquen estas alternativas, para continuar con esa intención, esa buena intención y ese buen hábito de la lectura, y que busquemos esas alternativas y esas respuestas. Si hay dudas, si hay incertidumbre, si existe alguna aportación, por favor pónganla aquí y nosotros vamos a estarles dando respuesta conforme vayamos recibiendo. Muchísimas gracias a los que escuchan, a los que comparten y a los que también nos mandan sus valiosos mensajes, sus saludos. Gracias. Bien, entonces, bueno, eso es en cuestión de poner los límites. Esas son las bases, y ya aquí en este libro viene precisamente lo que les decía, que es práctico, en donde nos viene algunas propuestas de cómo poner esos límites y algunos ejercicios. Y bien, entonces con esto y los ejercicios que viene, pues es una base muy valiosa, muy importante, para que cada uno pues vayamos analizando y viendo, implementando en nuestros hábitos, porque, insisto, la mejor manera de enseñarles es a través del ejemplo. Entonces todos esos límites, todo eso que nosotros queremos enseñarle, tenemos que crearlo primero nosotros para estarlo haciendo de una forma automática, que ellos lo estén viendo, lo aprendan más fácil, nos facilite la tarea y estén aprendiendo realmente de una forma muy sana, muy sana. Y ahora bien, ¿qué son las consecuencias? El término consecuencia es convertido porque tiende a confundirse, a usarse como sinónimo de castigo.
Se refiere a acciones que derivan directamente de otra inadecuada y que tienen únicamente por objetivo que la persona aprenda de la experiencia. ¿Sí? Entonces, aquí decíamos, una cosa es la consecuencia de nuestros actos y la otra es un castigo. La consecuencia es que inevitablemente va a suceder una respuesta a todo aquello que hacemos, y esto es a través de toda nuestra vida, todo eso que nosotros realizamos a lo largo de nuestra vida, pues tiene una consecuencia. Y un castigo es cuando ya vamos a imponer una actividad o vamos a quitar algo que deseamos porque no se cumplió con un objetivo. En los adultos, por ejemplo, decimos, ¿sabes qué? Si en este mes no se llega a la meta deseada de trabajo, de desarrollo, pues como castigo a lo mejor ya no vamos a tener días, no va a haber permisos durante el siguiente mes. Bueno, ese es un castigo. Permisos especiales, etcétera, esos quedan fuera de lugar debido a que no se llegó a la meta. Ese es un castigo. Una consecuencia en este mismo ejemplo sería, bueno, si no se llega al límite de impuesto de trabajo, quiere decir que el siguiente mes va a comenzar con el nuevo trabajo, más lo que traemos arrastrando del mes anterior que no se llevó a cabo. Esa es una consecuencia y el otro es un castigo, para que más o menos se pueda entender la diferencia. Y bueno, pues aquí llegamos ya prácticamente al final del libro, en donde viene, pues bueno, qué tipo de castigos en acorde a la edad que tiene el bebé. Eso, el bebé o el niño, dependiendo de la edad, pues van a ser la forma en que vamos a explicarles este ejemplo de la consecuencia, a diferencia del castigo, y también la magnitud de los castigos, para que nosotros vayamos manejándolo de esa manera. Y bueno, vienen todos los ejemplos que podemos utilizar viendo la información científica de cómo funciona, y que podemos estar practicando. Esto es pues una invitación extensiva nuevamente a la lectura, a buscar herramientas de las que requerimos. En este momento estamos viendo cómo poner límites a los niños sin dañarlos, pero también necesitamos información respecto a algunos objetivos, deseos, anhelos que tenemos como adultos, y también existen las herramientas. Vamos a seguir acercando este tipo de textos. Estos vienen con ejemplos, vienen con algunas prácticas, con algunas sugerencias también, para que lo podamos estar llevando a cabo, sea mucho más comprensible. Pero también, por otra parte, pues tenemos información que es para nosotros, para nuestra persona, para el crecimiento de nosotros mismos como seres humanos, como personas, y que esto nos vaya llevando al éxito de todos los objetivos que pretendemos hacer. Y bueno, pues en esta ocasión estuvimos viendo todo este libro. Se lo sugerimos, léanlo completo, hagan los ejercicios que vienen, los va a nutrir definitivamente, y vamos a seguir acercando mucho más material de esto. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por haber escuchado pues todo lo largo de este programa, donde simplemente se ven puntos muy específicos y se analizan, se ponen ejemplos en acorde a la propia experiencia. Ustedes tendrán sus propias anécdotas. Es, además de divertido, estar recordando esa parte de nuestra niñez donde nos tocó estar viviendo ciertas situaciones como educadores, como educandos o educados, y durante todo lo largo de nuestra infancia. Pero estas son nada más herramientas que estamos acercando a ustedes. Espero seguir contando con su preferencia. Nos vemos el siguiente lunes con un nuevo tema que vamos a estar desarrollando de esas herramientas. Si tienen alguna sugerencia que deseen que analicemos, que leamos, que compartamos, déjenos aquí su mensaje, y con mucho gusto lo estamos analizando, lo estamos atendiendo. Muchísimas gracias por sus saludos, a todos aquellos que siempre están al pendiente, que nos comparten, que tienen la notificación de que les llegue el mensaje cuando estamos transmitiendo, para poderles compartir toda esta información y mucho más. Y no se pierdan ningún programa en donde estamos dando
pues todo, estamos compartiendo experiencias, tips, cosas, herramientas, y específicamente aquí en el placer de leer, pues el hábito de la lectura. Tengan un lunes maravilloso, pero si no es maravilloso, ustedes saben que podemos hacerlo extraordinario. Gracias.